Bueno, vamos a empezar con una función relativamente sencilla, una función de las variables que vamos a definir como 6x a la primera menos 2x a la tercera menos 6x por y al cuadrado menos 9. Esta es una función definida sobre r super 2, r cuadrado o r, los números reales x e y. En primer lugar, habría que calcular sus puntos críticos. Los puntos críticos en una función de dos variables, exactamente igual que una sola variable, se calculan de igualando a cero su primera derivada. Por tanto, la primera derivada de f respecto de x va a ser lógicamente 6 menos 6x al cuadrado menos 6, la derivada de x sigue siendo 1, y y al cuadrado menos 6 y al cuadrado, y menos 9 lógicamente desaparece. Si derivamos esta misma ecuación respecto de la otra variable, respecto de y, vamos a tener que desaparece, menos 6x permanece, y y cuadrado se convertirá en 2y a la primera. ¿Sí? Y 9 desaparece. Bueno, esto lo vamos a simplificar. Solo efectos didácticos lo hemos puesto así, pero realmente todos escribiríamos menos 12 xy. Vale, ya tenemos las primeras derivadas. Esas primeras derivadas se pueden igualar a 0. ¿Y qué sacaríamos de este sistema? Sacaríamos que si... bueno, esto lo podemos reordenar como queramos. No voy a empezar a resolver, ¿vale? Pero para que esto dé 0, tenemos una familia de soluciones en las que x va a ser igual a 0 y una familia de soluciones en las que y va a ser igual a 0. ¿Vale? Por tanto, entramos con estos valores aquí. Y decimos, si x es igual a 0, ¿cuánto valdría aquí y? Lo desarrollamos muy rápidamente por si alguien no se acuerda. Y entonces, si esto lógicamente es 0, nos quedaría que 6 menos 6y cuadrado sería igual a 0. Por tanto, 6 sería igual a más 6y cuadrado. Si 6 es igual a 6y cuadrado, las dos posibilidades que nos quedan son que y sea más 1 o y sea menos 1. ¿Vale? Ya tenemos la primera familia de soluciones en las que x es igual a 0, y es igual a 1, o x igual a 0, y igual a menos 1. En esta segunda familia, pues tenemos una solución parecida. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Si y es igual a 0, todo esto desaparecería y nos quedaría 6 menos 6x al cuadrado igual a 0. Como es simétrico al anterior, pues directamente os escribo la solución, que es trivial. Estas son las 4 soluciones de esta ecuación. ¿Vale? Primera solución, o solución A si queréis, pues si luego tenemos que referirnos a ella. Solución B, solución C y solución D. Ahora sabemos que estos 4 puntos son puntos interesantes, pero no sabemos si son máximos, o son mínimos, o son puntos de silla. Para discriminar tenemos que saber cuál es el valor de sus segundas derivadas. Entonces vamos a diferenciar, ¿vale? Vamos a formar una matriz de diferenciales en la que tendremos las diferencias segundas respecto a x, la diferencial mixta o cruzada, si lo preferís, y la segunda diferencial respecto de y. Es más sencillo decirlo, es más sencillo hacerlo que decirlo. Por tanto, esta diferencial de f respecto de x la vamos a convertir en la diferencial segunda de f respecto
de x dos veces, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué tendremos ahí? Pues esta diferencia la volveremos a diferenciar. 6 diferenciará en 0, menos 6x diferenciará en menos 12x, y esto diferenciará en 0. Vale. Haremos lo mismo respecto de y, ¿vale? Aquí no he puesto que es segunda, ¿vale? Y aquí, ¿qué tendremos? Pues ahora vamos a diferenciar respecto de y 6 desaparece, menos 6x cuadrado desaparece, menos 6y cuadrado se va a convertir en menos 12y, a la primera, lógicamente. Ahora vamos a hacer la diferencial cruzada, y la vamos a hacer dos veces también. La vamos a hacer desde aquí, es decir, vamos a diferenciar esto que estaba diferenciado respecto de y, ahora respecto de x. La pongo aquí debajo para recordar la simetría, ¿vale? Y diremos que la diferencial segunda respecto de y respecto de x, obsérvese que mantengo este orden solo para recordar que ahora vengo desde aquí hacia aquí, mientras que antes vine desde aquí hacia aquí. Pero tenemos que obtener el mismo resultado salvo error, ¿vale? Vamos a diferenciar aquí respecto de x, ¿vale? Entonces, si diferenciamos aquí respecto de x, aprovecho para observar que había cometido un error de diferenciar esto respecto de y, ¿vale? Era menos 12x, y, ¿vale? Bueno, aquí lo que pasa es que estaba sin multiplicar. Cojamos la que está multiplicada, menos 12xy. Puesto que estoy diferenciando ahora respecto de x va a desaparecer, y me va a quedar menos 12y. Justamente, como diría un latinista, quod eram demonstrandum, vemos que la diferencial cruzada es simétrica. Nos da igual diferenciar respecto de x y luego respecto de y, que diferenciar respecto de y y luego respecto de x. Y ahora vamos a hacer la diferencial segunda respecto de y. Es decir, esta diferencial de y la vuelvo a diferenciar respecto de y. ¿Y qué tengo? Pues esa diferencial segunda respecto de y dos veces es menos 12xy diferenciando por y, es decir, menos 12x. En este caso en particular, ¿vale?, nos ha sido lo mismo la diferencial segunda respecto de x que la diferencial segunda respecto de y, pero no tiene por qué cumplirse, así como esto sí tiene que cumplirse. Formamos la matriz de diferenciales, y la matriz de diferenciales, por tanto, sería menos 12x menos 12x menos 12y menos 12y. Esta sería la matriz de diferenciales segundas, ¿vale? La matriz de segundas diferenciales de la función respecto de x y y. ¿Sí? Vale. Por tanto, para la solución que llamábamos A, en la solución A teníamos x0, y igual a 1, tendremos 0, menos 12, menos 12, 0. Para la solución B, que era 0 menos 1, tendremos 0 más 12, 0. En la solución que llamábamos C, tendremos que y es 0 y x es un 1, por tanto aquí tendremos menos 12, es decir, menos 12 por x, que siendo x un 1 positivo, menos 12. Aquí que tendremos, aquí tendremos 0, aquí tendremos otro 0 y aquí tendremos otro menos 12. Y finalmente la solución B es simétrica, ni entro a explicarla porque todo está claro ya cómo va. Sería más 12
0, 0 más 12. Muy bien. Por tanto, ya tenemos las segundas derivadas. Y ahora lo único que tenemos que ver es en cada punto esas segundas derivadas cómo son. En el punto 1, 0, el punto 1, 0, recordamos que la solución C es una forma definida negativa, porque es negativa y negativa. ¿Vale? En el punto menos 1, 0, en el punto menos 1, 0, solución D, tenemos una definida positiva. Y en los puntos A y B, los puntos A y B no son definidos. ¿Por qué? No tenemos dos términos positivos ni dos negativos. Tenemos dos ceros, como dos soles. Por tanto, estos son no definidas, ambas. Automáticamente ya tenemos calificado cada uno de los puntos. La solución A y la solución B son ni máximos ni mínimos, por tanto son puntos de silla. Puntos donde la función tiene un comportamiento, digamos, extraño, un punto de inflexión, pero no es un máximo ni es un mínimo. Son puntos de silla. En cambio, el punto C, que correspondía, como recordamos, a la solución 1, 0, en ese punto 1, 0 tenemos que la forma es definida negativa. Si es definida negativa, estamos en un máximo. Eso es así porque resulta que la segunda derivada nos dice lo que hace. Entonces, una cosa que está en un punto singular y que lo que hace a partir de ese momento es decrecer y decrecer, lógicamente es un máximo. ¿Vale? El caso opuesto ocurre con D. En D vemos que la función va a empezar a crecer. Esa función es la primera derivada. Por tanto, la segunda derivada nos dice lo que hace la primera derivada. Si la primera derivada era un punto singular, si vemos que desde ahí va a empezar a crecer tanto izquierdas como a derechas, está claro que estamos ante un mínimo. ¿De acuerdo? Para visualizar un poco los resultados, he volcado aquí en una pequeña hoja Excel un punto, en este caso, por ejemplo, el punto 1, 0, que como hemos dicho debería de corresponder a un máximo. ¿Vale? Y vamos a ver cómo efectivamente corresponde a un máximo. Introducimos aquí las coordenadas 1, 0 y retrocedemos y avanzamos en uno de los ejes, en el eje X. Y vemos que menos 5, que es el valor del punto, es el valor absoluto más alto de la función en cualquiera de los puntos a su alrededor. Luego, efectivamente se cumple que nos hallamos ante un máximo, puesto que aquí el valor es un menos 5. A izquierdas tenemos valores más negativos, menos 5, 2, 2, 4, menos 5, 8, 3, 2, menos 6, 7, 2, 8. Y por delante tenemos valores también en valor absoluto más bajos, es decir, si consideramos esto como una altura, menos 5 es más alto que menos, por ejemplo, menos 13, que sería el punto 2, 0, ¿vale? Lo mismo debiera de pasar con el eje Y. Vamos a comprobarlo con mucha rapidez. Y vamos a comprobar que efectivamente vamos a estar ante una cima también en la otra variable. Vamos a ver que efectivamente los valores son más bajos. Además, en este caso, progresan con mucha mayor velocidad, ¿vale? Pero bueno, porque en este caso deberíamos estar operando aquí con valores negativos. Menos 0,8, menos 0,6, menos 0,4, menos 0,2. Y tendríamos que tener abajo un 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1, 2. Para que veamos que efectivamente también en el lado Y, en el lado Y,
tenemos exactamente el mismo comportamiento. Y aquí pues la combinación nos debiera de llevar al mismo sitio. Y vemos que el 5 sigue siendo un valor máximo, al menos un máximo local. ¿Vale? El 5 negativo es el valor más alto de toda la secuencia. Y vemos que tanto a izquierda como a derecha estamos descendiendo, como nos indicaba la matriz de segundas derivadas. Nos estaba diciendo, es semidefinida, perdón, es definida negativa. Al ser definida negativa es un máximo. Vamos a analizar que lo mismo pasará con este otro punto. Vamos a ver que es un mínimo. Este punto era el punto D. El punto D es menos 1, 0. Y vamos a sustituir aquí menos 1, 0. Y vamos a recalcular estos puntos, que sería simplemente ponerles un signo negativo delante. Si este es el menos 1, este sería el menos 0,2. Perdón, este sería el menos 2, menos 1,8, menos 1,6, menos 1,4, menos 1,2, y aquí tendríamos ya 0,8, 0,6, perdón, menos 0,8, menos 0,6, menos 0,4, menos 0,2, 0, 0,2, 0,4, 0,6. Así seguiría. En este caso aquí, la escala nos sigue y vamos a ver que efectivamente este es un mínimo. Es un mínimo, ¿por qué? Pues porque vemos que menos 13 es el valor absoluto más bajo, por tanto es un mínimo local. ¿De acuerdo? Entonces, al ser un mínimo local, vemos que no va a haber valores que localmente sean más bajos que él. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos definido máximo y mínimo. Vamos a ver cómo sería, por ejemplo, un punto de silla, un punto no definido, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, el punto A. El punto A hemos quedado que es 0 y 1, 0, 0 y 1 positivo. Bueno, voy a aprovechar que tengo ahí unas tablas de negativos y voy a poner el otro punto de silla. El 0 menos 1, ¿vale? Es que debiera ser el mismo resultado. Y aquí el menos 1 debiera de crecer aquí, menos 0,8, menos 0,6, menos 0,4, menos 0,2. Esto debería ser un... Estoy cometiendo un error porque realmente esta parte sería la de abajo, ¿vale? Es decir, debajo del menos 1 tendría que estar el menos 1,2, el menos 1,4, menos 1,6, menos 1,8, menos 2. Y por delante sí, ahora sí, menos 0,8, menos 0,6, menos 0,4, menos 0,2, el 0, y así sucesivamente. Y por este lado que tenemos un 0, pues podríamos hacer el mismo considerando y decir por debajo de 0 va el menos 0,2. Voy a aprovechar los de esta tabla para no teclear más, porque realmente nos da lo mismo. Y aquí los positivos pues sí serían 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2. Vemos que es un punto de silla. ¿Por qué? ¿Por qué es un punto de silla? Pues porque en ese punto el valor de la función es un menos 3. Pero a su izquierda los valores suben. De menos 3 suben a hacerse positivos. En tanto que a su derecha, del menos 3 bajan a hacerse negativos. Por tanto, esto no es un máximo ni es un mínimo. Es lo que llamamos un punto no definido, un punto de silla, ¿vale?
A veces ver la función gráficamente ayuda a hacernos una idea. La he tabulado en GeoGebra. Yo no tengo el razonamiento o la inteligencia espacial para ver la función, pero sería algo como esto, ¿vale? Este sería el gráfico de esa función, que bueno, ya sabes que el eje Z es el que está pintado de color azul, el eje X es el que está pintado de rojo y el Y es el que está pintado de verde. Te la voy a girar un poco para que visualices los puntos que hemos estudiado. Esta sería la función, que está en color púrpura y cuyo comportamiento es este. Yo me quedo con el razonamiento numérico, pero si tu topografía espacial es mejor que la mía, a lo mejor esta imagen te sirve, te aclara más que a mí. Bueno, y con este razonamiento está ilustrado lo que sería un máximo, un mínimo y un punto de silla bajo el punto de vista de una función de dos variables, en este caso. ¿Vale? Será complicado representar en el papel 3 o más variables, pero bueno, en cualquier caso la aproximación es análoga. Y poco más, no cabe apuntar mucho más en relación a máximos y mínimos, y siempre nuestra herramienta va a ser la primera derivada para encontrar los puntos y la segunda derivada para valorar si son máximos o mínimos. Ampliaremos estas consideraciones con el tema de las restricciones, ¿vale? Cuando hay una restricción a cumplir, lo incorporaremos y tendremos que formar sistemas de ecuaciones a resolver. Pero eso será en un próximo vídeo.